Esta parte de aquí parece un poco más densa porque tiene bastante más información, pero ahora cuando pasemos a su lectura veréis que tampoco es tan densa ni es tan difícil. Nos dice 1.2, ordenados se estudia mejor. Y es que aquí vamos a aprender un poquito a ver cómo se ordenan los átomos. Nos dice, ya sabes que toda la materia está formada por átomos, pero ¿son todos los átomos iguales? Y si son diferentes, ¿cuántos distintos hay? ¿En qué se diferencian unos de otros? Si sigues leyendo este apartado, lo descubrirás. Bueno, nosotros sabemos en realidad que hay bastantes tipos de átomos y que tenemos átomos de hidrógeno, de oxígeno, de helio, de hierro, de plata, de plomo, de cloro, de calcio y de muchos otros materiales que son los que forman, de muchos otros elementos, ¿no? Que son los que forman el universo. Eso nos lo explica un poquito aquí. En la naturaleza hay 94 tipos de átomos diferentes y otros cuantos más obtenidos de forma artificial. Es decir, que estos 94 son de forma natural y te los puedes encontrar por el universo, que corresponden a los distintos elementos químicos que existen. Cuando hablan de elementos químicos, nosotros tenemos que entender los diferentes tipos de átomos. Es decir, los elementos son el oxígeno, el hidrógeno, el calcio, etc. Cada uno de ellos tiene su nombre y además, para representarlos de forma sencilla, los científicos le han puesto un símbolo con una letra, a lo sumo dos letras, la primera en mayúsculas y la segunda en minúsculas, a cada elemento. Por ejemplo, el oxígeno es la O, el hidrógeno la H, el sodio Na, el cloro Cl, el carbono C, el calcio K, y así sucesivamente. Ojo, calcio K, Ca, ¿vale? Porque la K como letra, la letra K, va a representar al potasio. Puedes ver los nombres y los símbolos de todos los elementos en la tabla periódica, que es como se llama la forma en la que los científicos los han organizado para poder estudiarlos más fácilmente, ¿vale? Se refiere a la organización de los átomos, de los elementos. Si pulsáis aquí, se os va a ampliar la tabla periódica de los elementos. Lo que estáis viendo aquí, no os asustéis que no hay que estudiarlo, ¿vale? Porque esto es de locos estudiarlo y no merece la pena y de aquí prácticamente os preguntarán lo mínimo, ¿de acuerdo? Y si llegan a preguntar a algo que no sepáis por algunas cositas de definición que os voy a explicar ahora. Mirad, como decía, lo que tenemos aquí es la tabla periódica de los elementos. Es decir, tenemos los átomos, los elementos ordenados. Fijaos que aquí a la esquinita aparece un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Ahora os voy a explicar por qué aparecen esos números ahí. Ahora lo que me interesa es la letra que veis más o menos en el centro, en negrita. El texto que veis más marcado para cada uno de los tipos de elementos, ¿vale? Este es el nombre, pero es el nombre resumido, es lo que nos estaba diciendo aquí de que un elemento, un átomo, está formado o está denominado por una letra o como mucho por dos. Es el caso que nos tenemos aquí. No hay que estudiarse todas estas letras, pero yo sí me estudiaría las más básicas. Voy a pasar a echarle un vistazo a todo y os voy a decir cuáles son los más básicos, los que yo me aprendería. El hidrógeno, que es con la H. El helio, He. Litio, Li. También me estudiaría el carbono, con C. Nitrógeno, N. Oxígeno, O. Fijaos que la mayoría de las veces simplemente es la sigla, la letra por la que comienza el nombre del elemento. Si os preguntase en el examen, por poneros un caso, ¿cómo se escribe, ¿no?, la nomenclatura básica del flúor? Y os pone varias opciones y una de ellas la F. Pues si no lo sabéis, la F. Porque la mayoría de las veces, como os digo, va a coincidir con la primera letra o puede que tenga una segunda. Bueno, nos habíamos quedado en la más importante, el oxígeno, con O. Algunas más importantes también. Vamos a ver, que yo me estudiaría el potasio con K. El hierro con Fe de ferro, ¿vale? El cobre con Q, Cu.
Como veis, aparecen muchos elementos muy raros. La plata con Ag, fijaos aquí el cambio. El oro con AU. Y estos de aquí podemos pasar, ¿vale? De ellos. Mirad, yo me estudiaría solamente esa relación de siglas. No me aprendería más. Vamos a seguir con lo que nos indican aquí. No te preocupes, porque no tendrás que aprendértela de memoria. Se refiere a la tabla periódica, efectivamente. No os la aprendáis de memoria porque es de locos, ¿vale? Sí hay que saber manejarla un poquito, que son las cosas que vamos a ver ahora. Aunque sí tendrás que saber obtener información de ella y saberte los símbolos de los elementos más comunes. Bueno, más o menos los símbolos son lo que yo os he dicho. Ojo, que esa nomenclatura, esos símbolos son los mínimos, ¿vale? A partir de ahí, si os estudiáis algunos más, pues mejor. Para ayudarte a aprender los símbolos de cada elemento, puedes practicar en esta página web de EducaPlus. Bueno, yo le he dado el enlace y el enlace nos lleva a una página ya antigua y que no funciona, ¿de acuerdo? Esto va a suceder a veces. Algunos de los enlaces a los que hace referencia esta plataforma no funcionan porque quedan antiguos. Aquí aparece un segundo enlace, también tiene cierta antigüedad, no sé si va a funcionar, en un principio a mí esto ya me está dando problemas aquí. Y bueno, estos supuestamente son enlaces para practicar la asociación, ¿no? De los nombres de un elemento a lo que son sus siglas, a lo que es su simbología. Como os digo, estudiadlo un poquito y no os obsesionéis con eso, ¿vale? Junto al símbolo, en cada casilla de la tabla periódica aparece un numerito arriba a la izquierda. ¿Te has dado cuenta? Ese numerito era el que yo os decía al principio, el 1, el 2, el 3, el 4, y que nos sirve para ordenar todos los elementos de la tabla periódica. Esto es muy importante. Pues bien, ese numerito se llama número atómico y nos dice el número de protones que todos los átomos de ese tipo tienen en su núcleo. Se representa por la letra Z. Bueno, pues si veis, por tanto, refiriéndonos a un átomo, una letra Z igual a un número, se está refiriendo a esto que tenemos aquí, ¿vale? Este número, que como decíamos era el número atómico. Y lo importante del número atómico es que nos estáis diciendo cuántos protones tiene ese tipo de elemento, ese tipo de átomo, ¿vale? Por ejemplo, en el hidrógeno nos está diciendo que el hidrógeno solamente tiene un protón, que el helio solamente tiene 2 protones, que el litio tiene 3, y así se va construyendo, ¿vale? Los diferentes elementos. Por ejemplo, si nos vamos al flerobio, este tendría 114 protones, todos juntitos ahí, todos con carga positiva. Deciros también que cada uno de estos elementos siempre va a tener ese mismo número de protones. Por ejemplo, el nitrógeno, todo átomo de nitrógeno, perdonad, ¿vale? Pero es que a veces me cuesta hablar, tengo la garganta un poquito regular desde hace un par de días. El nitrógeno va a tener siempre 7 protones, todos los átomos de nitrógeno, nunca va a haber un átomo de nitrógeno con 8 protones o con 6 protones. Si tuviese 8 sería oxígeno, si tuviese 6 sería carbono. Si es nitrógeno, por fuerza tiene 7 protones, ¿vale? Muy facilito entonces esto. Por tanto, la masa, el número atómico que se representa con Z, pues va a ser este número de aquí y tenéis que asociarlo al número de protones simplemente que tiene. Seguimos. En la tabla periódica los átomos se ordenan por número atómico crecientes. Esto ya lo he explicado. Los átomos son neutros. Esto es muy importante. Los átomos son neutros. Tienen el mismo número de cargas eléctricas positivas que negativas. Por eso es neutro. Es decir, si tiene 8 cargas positivas, pues va a tener 8 cargas negativas. Porque al final tiene que sumar 0. A eso es a lo que se le llama ser neutro. Tener carga electrónica o eléctrica neutra. ¿Vale? Dicho de otro modo, que al final los átomos van a tener el mismo número de electrones que de protones. Por tanto, si el carbono, por poneros ahora, tiene 6 protones, eso significa que el carbono por fuerza va a tener 6 electrones también, ¿vale? 6 protones
y 6 electrones. Y al final su carga pues va a ser neutra su carga final. Si nos vamos, por ejemplo, al oxígeno, pues vamos a tener 8 protones y 8 electrones. Van a sumar 0 al final. Si nos vamos, por ejemplo, al platino, vamos a tener ya 78 protones con carga positiva, pero 78 electrones con carga negativa. Y 78 menos 78, pues 0 de nuevo, carga neutra. Así que ya estáis viendo que el número atómico es muy importante porque nos está diciendo cuántos protones tiene ese elemento y cuántos electrones tiene también. Curioso, ¿verdad? A ver, ¿qué nos continúa por aquí? Importante, los átomos se diferencian unos de otros por su número atómico, es decir, por el número de protones que poseen en sus núcleos. Efectivamente, esto lo hemos estado viendo ya varias veces aquí, mientras trabajábamos la tabla. Ejercicio resuelto. Por ejemplo, fíjate en la casilla del carbono, la tenemos aquí, ¿vale? Esta casilla es esta misma de aquí. El número atómico del carbono es Z igual a 6. Os dije, si aparece una Z y un igual, nos está diciendo, se refiere al número atómico. En este caso tenemos 6. Pues bien, esto significa que todos los átomos del carbono del universo tienen 6 protones en su núcleo. Como decía, absolutamente todo el carbono va a tener siempre 6 protones, ¿vale? En su interior. Todos sin excepción. Jamás encontraremos un átomo de carbono que tenga, por ejemplo, 5 protones. Si tuviese 5 protones, ya no sería carbono, sería boro, ¿verdad? Porque tiene aquí el 5. Un átomo con 5 protones será necesariamente un átomo de boro. Efectivamente, me voy adelantando a lo que está aquí escrito. Por supuesto, si los átomos de carbono tienen siempre 6 protones, yo os pregunto antes de que miréis esto, ¿cuántos electrones tendrá? Pues 6 también, que es lo que nos indica aquí. Si tenemos un 6, pues 6 protones y 6 electrones, porque al final la carga es neutra, ¿vale? Seguimos. Y esto nos lleva a preguntarnos precisamente lo que tenemos aquí como pequeño título. ¿Y qué pasa con los neutrones? Porque hemos estado hablando arriba de que el número de masa atómica, el número atómico, nos está diciendo en realidad cuántos protones hay y cuántos electrones hay. No nos dice nada sobre los neutrones. Bueno, pues eso es lo que tenemos aquí ahora. ¿Y qué pasa con los neutrones? Aunque todos los átomos de un mismo tipo tienen siempre el mismo número de protones, no sucede lo mismo con el número de neutrones. Antes os estaba diciendo, en el carbono, por poner un ejemplo, siempre va a haber 6 protones y por tanto siempre va a haber 6 electrones. Lo mismo, por ejemplo, con el oxígeno. En el oxígeno siempre va a haber 8 protones y 8 electrones. ¿Pero qué sucede con los neutrones? ¿Siempre va a ser el mismo número? Pues aquí no. Aquí el número de neutrones va a poder cambiar. Eso es lo que vamos a estudiar aquí. Por ejemplo, hay átomos de carbono que tienen 6, 7 e incluso 8 neutrones. Y esto, por tanto, va a crear ya una diferencia entre diferentes tipos de átomos de carbono. Pero esto no afecta a que sean átomos de carbono. Esto es, van a seguir siendo átomos de carbono, pero va a haber una ligerísima diferencia entre esos distintos tipos por haber diferente número de neutrones. Claro, mientras sigan teniendo 6 protones, por supuesto, es lo que decíamos, si tiene 6 protones, tiene que ser por fuerza un átomo de carbono. Aquí va a dar igual si tenemos 6, 7 u 8, como nos mencionaba aquí en los apuntes, neutrones, ¿de acuerdo? Una forma habitual de ofrecer toda la información sobre un átomo, símbolo, coma, número de protones, coma, número de electrones y número de neutrones, es escribiéndolo así. Bueno, prefiero que nos vayamos a lo que aparece en esta tabla, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo y voy explicando la tabla. Por ejemplo, en la imagen se representa un átomo de carbono 14. Fijaos, carbono 14. Otra forma de representarlo, que tiene, por tanto, 6 protones, esto va a ser el número de protones o electrones, y 8 neutrones, ¿vale? Estos números que vemos en azul y verde son los que se corresponden con estas letras. Vuelvo a leer.
Por ejemplo, en la imagen se representa un átomo de carbono 14, que tiene 6 protones y por tanto 8 neutrones para poder llegar a ese 14. Su número másico es, por tanto, 6 más 8 igual a 14. Aquí aparece, por tanto, un nuevo concepto, que es el número másico. Bueno, vamos a recapitular un poquito. Nosotros teníamos el número atómico, que era este número que estaba en esta esquina. No confundáis esta representación, que es la de la tabla periódica, con esta representación que aparece aquí, porque son distintas. La tabla periódica solo nos aparece un número en esquinita, que va a ser arriba a la izquierda, y que va a ser el número atómico, el que tenía la Z por sigla, ¿vale? Y que nosotros hemos explicado aquí arriba. Y esta representación que tenemos aquí es diferente. Lo que está arriba a la izquierda ya no es el número atómico. Eso no tiene nada que ver con la tabla periódica. Esto que tenemos aquí es el número másico. No confundáis, por tanto, el número másico, que se va a representar con una A, con el número atómico, que se va a representar con una Z. Por tanto, si vieseis, esto es más de ampliación, ¿vale? No os compliquéis mucho con esta parte. Si vieseis aquí un elemento, por ejemplo el carbono, y 3 numeritos alrededor, lo que nos están indicando son el número másico, el número de protones y el número de neutrones. Y esto viene aquí porque el número de neutrones puede variar. Aquí tendría 8. En otro caso, este átomo de carbono igual tiene 7 o igual tiene 6, como nos estaba indicando aquí, ¿no? De que el número de neutrones podía modificarse. Entonces, ¿cómo se averigua el número másico? ¿En qué consiste el número másico? Bueno, pues el número másico, que decía se representa con A, es simplemente la suma del número atómico más los neutrones que tiene ese átomo en cuestión. Y es porque aquí no podríamos saber nunca el número de neutrones que tiene. Aquí solo vamos a saber el número de protones o electrones. Recordemos, 5 protones o 5 electrones, 6 protones o 6 neutrones, 7 protones o 7 neutrones y así. Pero no nos está dando información sobre el número de neutrones, porque eso lo sabremos estudiando un átomo en concreto de carbono, que podrá tener, como digo, 6, 7 u 8, ¿no? Por ejemplo, neutrones. Entonces, el número másico es la suma del número atómico y el número de neutrones. O dicho de otro modo más simple para que lo entendáis, el número másico es la suma de protones y de neutrones, ¿vale? No se suman los electrones, porque los electrones siempre va a corresponderse con este número. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, número másico igual a 6 protones más 8 neutrones. Y ya está, y nos sale 14. 6 más 8, 14. Añado que dos átomos del mismo tipo, con el mismo número de protones, pero que tengan distinto número de neutrones, se dice que son isótopos. Es decir, un carbono siempre va a tener 6 protones o 6 neutrones. También hemos visto que un átomo de carbono puede variar el número de neutrones. Y estas variaciones es a lo que se le llama isótopos. Por ejemplo, un carbono con 8 neutrones, como tenemos aquí en este dibujo, pues va a ser un isótopo del carbón. Pero también podríamos encontrarnos un átomo de carbón con 7 neutrones, como mencionaba aquí. Eso va a ser otro tipo de isótopo. O vamos a tener un carbono con 6 neutrones, pues ahí vamos a tener otro isótopo. ¿Vale? Pues estas diferentes pequeñas variaciones en función del número de neutrones son isótopos. Practica todo esto de los átomos, Z, A, construyendo los átomos que se te propone en la siguiente animación. Ten cuidado a la hora de contar. Este enlace no va a funcionar, ¿vale? De nuevo lleva a una página antigua y solo funcionaría con ordenadores antiguos, ¿vale? Ni siquiera con tablets o teléfonos móviles debería de ir en absoluto, aunque estos fuesen antiguillos también. Mirad, mi consejo sobre esto, no os compliquéis la vida, ¿vale? Porque es un mero detalle. Aquí lo importante es tener claro que este número de aquí se llama número atómico y nos está diciendo cuántos protones y cuántos electrones hay. Recordad también que el número másico se representa con una A, ¿vale?
Y ese número másico es la suma del número atómico, que es la Z, y los neutrones. Lo dicho de otro modo, que el número másico es la suma de los protones y de los neutrones. Simplemente. ¿Vale? Si esto no llegáis a entenderlo, mi consejo es que volváis a ver el vídeo. No es difícil una vez que lo entiendes. Es un poco enrevesado, pero no es difícil. Una vez que lo entiendes, lo ves claro. Y como os digo, es un mero detalle. Si os agobiáis con esto, pasad directamente, ¿vale? No os compliquéis. Lo más importante para mí es, vamos, creo yo que lo más importante es este numerito de aquí, asociarlo a la Z, a que se llama número atómico y que es el número de protones y de electrones, porque siempre va a ser el mismo. Y que sepáis que los neutrones, pues, cambian y varían. Y que un isótopo, pues, son esas diferentes variaciones del elemento en cuestión y que va a haber, por tanto, diferentes isótopos de carbono, porque va a haber diferentes átomos de carbono con distintos neutrones, ¿no? Se refiere. Y que igualmente va a haber diferentes isótopos de oxígeno, porque va a haber diferentes átomos de oxígeno con distintos neutrones, ¿vale? Como estábamos viendo aquí en este mismo ejemplo. Curiosidad. La tabla periódica no ha sido siempre como hoy la conocemos. De hecho, hace 2 siglos ni tan siquiera existía. Si quieres saber un poco más sobre ella, pulsa el enlace que se te muestra a continuación. Bueno, pues este enlace lo tenemos aquí. Consejo, pasad directamente de ello, ¿vale? No es relevante. Vamos a ir a las actividades, que esto nos interesa más. Primera pregunta. ¿Cuál es el símbolo del cobre? Nos da 3 opciones. Co, C o Q. Bueno, como digo, para saberse ese tipo de preguntas deberíamos de estudiarnos toda la tabla de periódica, que supone un esfuerzo enorme y que yo sugería estudiarse los elementos más importantes. Y una vez que te lo sepas, si quieres, pues puedes ir ampliando, ¿no? Con otros que creas que son también de importancia, como puede ser el cobre, ¿no? Mi consejo, todos los que veis aquí con nombres rarísimos, iridio, talio, bismuto, actato, pasad completamente, ¿vale? Pasad completamente. Bueno, venga, me callo. ¿Y qué opción escogéis? Vale, es normal que hayáis tenido que acudir a la tabla periódica y buscarlo, ¿vale? Es normal. El cobre es Cu, Q, ¿vale? Esto de Co sería para el cobalto y la C, por supuesto, para el carbono, que es el más importante y el que sí os tendréis que saber seguro. Mirad, esta de aquí es de resolver el número másico, ¿vale? Recordad, la Z era el número atómico y la A es el número másico. Y recordad lo que he dicho aquí, que el número másico es esta suma, ¿vale? Del número atómico más los neutrones que nos diga. La pregunta dice, si un determinado átomo tiene 8 protones y 10 neutrones, ¿cuál será su número atómico y su número másico? Venga, pensadlo un poco. Bueno, pues aquí vamos a ir viendo cada una de las opciones para descubrir cuál es la correcta. ¿Bien? Bueno, aquí nos está diciendo que la Z vale 8. La Z es el número atómico, por tanto nos está diciendo que tiene 8 protones u 8 electrones. Sería correcto, ¿verdad? Luego nos está diciendo que el número másico, la A, vale 10. Como el número másico hemos estudiado que es la suma del número atómico de la Z y es 8, significaría que 10 sería 8 más 2, por lo que nos está diciendo que el número de neutrones es 2, por lo que esto estaría mal, ¿verdad? Esto sería 8 más 2, no nos vale. La siguiente opción, ya hemos visto que el número atómico es correcto, es 8, porque tiene que ser 8 protones. Nos indica que el número másico, la A, es 18. Recordemos, el número másico es el número atómico, protones, que nosotros tenemos, que es 8, más el número de neutrones, que tenemos que es 10. Por lo que la A
debería ser la suma de 8 más 10, de los protones más los neutrones. Recordad que detrás de todo este rollo solo tenemos neutrones, perdonad aquí, y los protones, ¿vale? Simplemente hay que sumarlos. Y efectivamente 8 más 10 es 18, por lo que esto sería correcto. El número atómico sería correcto, coincide con los protones, y el número másico también sería correcto, porque coincide con la suma de los protones y los neutrones. Por tanto, esta va a ser la opción correcta. Respecto a la última opción, no tiene ni pies ni cabeza, porque nos dice que el número atómico sería 18, pero es que el número atómico tiene que coincidir con el número de protones, y no es así. Si nos vamos a la tabla periódica y buscamos el 18, lo tenemos aquí, en realidad está refiriéndose al argón, a ese elemento, y ya no tendría absolutamente nada que ver con esto, ¿vale? Bueno, sé que es un poquito más lioso todo esto del número másico y calcular un poco calcular el número, los protones, que os podéis liar, es normal. Mi consejo, si lo habéis entendido, seguís. Si no lo habéis entendido, volved al principio, volver a ver el vídeo, leerlo a vuestro ritmo e ir desgranando, ¿vale? Os digo que una vez que le pilláis el truco, es fácil, pero claro, hay que pillarle el truco. Y como decía, si al final después de dedicarle un tiempo no estás pillando el truco, no pasa nada. Pasas de ello, lo obvias, sigues avanzando y ya más adelante vuelves de nuevo a estudiarlo y verás que lo pillas, ¿vale? Venga, pues con esto terminamos de avanzar, ¿vale? En científico-tecnológico. En un siguiente vídeo os hablo un poquito de uno de los materiales que ha compartido Pedro.